Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Realmente, mis queridos amigos, resulta insólito que el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, haya decidido huir hacia adelante. Se llama la acción que ha tomado el señor Maduro el día de ayer de radicalizar posiciones ante la grave crisis que vive el país, que ahora encuentra reflejo en los organismos multilaterales, porque todo el mundo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, está preocupado por la situación que vive Venezuela. La situación que vive Venezuela es demasiado grave, demasiado drástica. Pero pensaba hace un rato yo, cuando los golpistas del 4 de febrero de 1992 intentaron tomar el Palacio de Miraflores y asesinar al presidente de la República, la Casona, y asesinar a la esposa y a sus hijos, nosotros, recuerdo, leíamos un libro de un señor Cleber Ramírez, que ya falleció, que era miembro del Partido de la Revolución Bolivariana. El libro Azul de Cleber Ramírez, un libro donde se estaban escritos todos los decretos que la Junta Militar de Gobierno del año 1992 pensaba imponer en Venezuela, decretos que disolvían los poderes públicos, que aplastaban la constitucionalidad y la institucionalidad democrática que existía para la época y que había sido un esfuerzo de los venezolanos tener poderes públicos autónomos, tener alternancia en el poder, y un grupete de militares decidieron acabar con eso, pero que ya tenían además escrito los decretos infames que iban a imponerle a este pueblo venezolano. Estos decretos infames siguen teniendo plena vigencia en este momento. Esa ruptura del orden constitucional venezolano sigue teniendo plena vigencia en este momento. Le decía yo anoche, siendo entrevistado por los medios públicos argentinos, que Venezuela vive dos graves crisis. La más grave, porque es la humana, es la crisis humanitaria, la crisis derivada de la crisis económica que nos ha conducido a tener a la población en esta situación de gravísima peligrosidad y carestía. Ayer hubo saqueos en Venezuela en varios puntos, porque la población está en la calle, enardecida y molesta, y cada vez que ve la oportunidad de tomar alimentos por la fuerza, lo va a hacer, porque además esto viene aderezado con un ingrediente muy, muy grave, que es el ingrediente de la anarquía, de la pérdida absoluta de gobernabilidad. Quiero decir, el señor Maduro no gobierna Venezuela. El señor Maduro se ve obligado permanentemente a lanzar a la fuerza pública para reducir a la fuerza al pueblo venezolano, que en diferentes tipos de manifestaciones, una vez protesta por el agua, otra por la electricidad, otra por el alto costo de la vida, otras por la escasez y otras saquea y toma por mano propia los productos que no puede conseguir, porque probablemente están siendo repartidos por estos grupos tan desprestigiados en el país que denominan consejos comunales, que terminan repartiéndose la bolsa de comida entre ellos. Y además, al observar la fulana bolsa, aquello es harina, azúcar, espagueti, carbohidrato, no proteína. Aquello es la bolsa del hambre, pero que incluso siendo la bolsa del hambre, está muy mal repartida porque está repartida políticamente y la gente se molesta. Pero es que en el fondo, y vean ustedes por dónde voy y cómo voy a conectar, en el fondo, quienes gobiernan a Venezuela hoy no creen ni en la legalidad, ni creen en la institucionalidad, ni creen en el respeto a la gente. Y esto lo digo
por dos visiones que han sido presentadas ante el país que responden al mismo guión, al mismo esquema, a la misma creencia que cuando yo gobierno, no gobierno, mando. Y cuando yo mando, a mí se me hace caso y yo me impongo. O me impongo manipulando la ley o me impongo a la fuerza de los cañones y de las bayonetas. Ayer, el presidente de la República mandó para el carajo a la OEA. Ya la han mandado durante muchísimas ocasiones, pero no han tenido el coraje de salirse de la Organización de Estados Americanos. Ha enviado al señor secretario general de la OEA a que se enrolle la carta americana, la meta en un tubito y se la guarde por donde mejor le quepa, dijo el señor presidente de la República, con la educación de alguien que jamás tuvo educación, porque el problema de quien nos gobierna hoy es que, utilizando las palabras del señor Germán Escarrá, no de las mías, nos gobierna la asnocracia. Así lo decía el doctor Escarrá, la asnocracia, o sea, el gobierno de los peores, de los que son capaces de decir, váyanse a la M, yanquis de M, y métase por el rabo la Carta Democrática, señor Almagro. Esas son las respuestas de quien no tiene argumento alguno para defenderse, que lo que le queda es la grosería, que cuando se pierde el sentido común y la capacidad de razonar y ya no alcanzan argumentos, viene el insulto. Eso es normal, eso lo conseguimos en nuestras ciudades y pueblos de cierto grupito muy reducido de personas que pierden totalmente la racionalidad y luego comienzan a insultar, a sacarle la madre al otro o en el peor de los casos a disparar. Esa es la asnocracia que según el doctor Germán Escarrá gobierna Venezuela. Pero conecto con lo dicho por mi amigo el gobernador del estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, quien ha dicho que él no va a ir a la Asamblea Nacional a perder el tiempo, porque esa Asamblea Nacional no es competente para investigar el gasto que hace el gobernador del estado Zulia. Al gobernador se le olvidan ciertas cosas. El presupuesto nacional lo aprueba la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene poder legislativo y contralor, y él está obligado a ir a la Asamblea Nacional. Pero en el fondo, Nicolás y Francisco son la misma cosa, son los tipos que el 4 de febrero de 1992 quisieron tomar a punta de cañón el gobierno en Venezuela e imponer una serie de decretos que se saltaban la Constitución vigente en aquel momento, la Constitución de 1961. Entonces, ¿cómo pedirle a estos señores que respeten la legalidad? Se la saltan cuando les venga en gana, se la brincan, les importa un comino y te dicen a la Asamblea Nacional, métete tu interpelación por donde mejor te quepa. Almagro, métete tu carta democrática por donde mejor te quepa, porque aquí mando yo. Porque no son gobiernos democráticos, no son gobiernos de eso que llamamos república, donde manda la ley, donde gobierna la ley. Son gobiernos obsoletos, parecidos a aquellos gobiernos venezolanos de principios del siglo, de finales del XVIII y del principio del siglo XIX, al gobierno de Gómez o el de Pérez Jiménez. Al que no me gusta, lo mando para la rotunda, decía Gómez. Estos te envían para el SEBIN, pero igual no respetan la ley ni respetan las instituciones. Me da dolor ver esta situación, pero sé que esto sencillamente aclara el camino sobre contra quienes está enfrentado este pueblo nuestro que hoy sufre. El pueblo venezolano está enfrentado contra un grupo de hombres que no respeta la ley, que no cree en la ley cuando no les sirve, cuando no les es útil y que son capaces de saltársela permanentemente para evitar ser prisioneros, como corresponde a un gobernante, prisionero de la ley, y solo hacer lo que la ley le permite. Eso nunca lo van a entender los que asaltaron el Palacio de Miraflores el 4 de febrero de 1992 con la intención de quitarle la vida al presidente de la República y los que asaltaron a la Casona con la intención de quitarle la vida a la familia del presidente. Esos nunca van a entender lo que significa la ley. Identificamos y ya regresamos.
Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. ¿Y de qué voy a hablar ahora, mis queridos amigos? De Gustaking. ¿Qué es Gustaking? Es una empresa de software. Vende el mejor software administrativo de todo el occidente, Valery Software. Además, brinda asistencia digitalizada a las empresas para que usted no se pierda de la presencia en las redes sociales. Pero su buque insignia es este software administrativo para las grandes y las pequeñas y las medianas empresas, Valery Software. En pantalla su número telefónico, en pantalla su página web. Valery Software es un producto de Gustaking Soluciones Integrales. Amigos míos, y el Consulado General del Perú en Venezuela invita a la comunidad de peruanos residentes en el estado Zulia a participar en las elecciones presidenciales, en el balotaje, en la segunda vuelta que se realizará este domingo 5 de junio. No falte ninguno de ustedes, no permita que otro elija por usted. El centro de votación será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los miembros de mesa deberán acudir al local de votación a las 6 de la mañana, que va a estar ubicado allí, en la zona de la parroquia San Alfonso María Ligorio, en la avenida 22 con calle 70, en el sector Santa María. Peruano, no dejes de asistir a un encuentro con tu patria.